Comenzamos hace unas semanas con el entendimiento histórico, geográfico, de dónde fue escrito Apocalipsis, a qué iglesias fueron dirigidas las cartas de los primeros capítulos. Y ahora, habiendo entendido toda esa parte, avanzamos a lo que vendría siendo, conforme hablamos en el capítulo anterior, la semana 70 de Daniel. Aquí entramos en profecía, en escatología, en revelación, en misterios que vamos a cifrar con el conocimiento y la interpretación bíblica. Es imperante que hayas podido ver todas las clases anteriores para entrar en este contenido que va a comenzar con esta clase, para que tengas un fundamento interpretativo, un fundamento que te ubique en una forma y en una manera para que puedas entender lo que viene ahora en adelante, porque vamos a estar hablando de lo que se ha teorizado, especulado, enseñado, muchas cosas, incluso barbaridades, a lo largo de los siglos, de manera tal que vamos a estar trayendo luz sobre pasajes bastante oscuros, bastante incomprendidos del tiempo del fin, vinculando Daniel, vinculando Apocalipsis, algunas profecías de Zacarías, de Isaías, de Jeremías, de los evangelios y algunas de las cartas apostólicas, para que traigamos la mayor luz sobre el texto y al final podamos tener una respuesta concreta sobre las preguntas específicas. Debo aclarar, como en el capítulo anterior se habló, que para este momento que está comenzando en este capítulo de Apocalipsis, la iglesia de Jesucristo ya debe haber sido raptada de este mundo, debe haber dejado este mundo para estar con su Señor, con Jesucristo, de manera tal que lo que va a ocurrir de ahora en adelante va a ser para el mundo que se ha quedado del rapto, para la humanidad que no ha aceptado a Jesucristo, para quienes le dieron la espalda e incluso para quienes creyeron que le estaban siguiendo, pero lo único que estaban haciendo era siguiendo una sombra y no siguiendo a verdaderamente Jesucristo. Así que por eso es importante que puedas prestar atención, porque lo que viene es algo terrorífico, es algo aterrador, es algo que muchos tratan de camuflarlo, de diseminarlo, de cubrirlo, para que la humanidad no vea lo que viene para el tiempo del fin, la semana 70, los últimos 7 años de este mundo como lo conocemos. Y eso es algo muy importante, porque cuando tú sabes lo que viene, te preparas. Cuando tú sabes lo que viene, te alistas, tomas decisiones. Pero cuando lo ignoras, puede que te tome por sorpresa, como pasó en el tiempo de Noé. Todos estaban comiendo, casándose, etcétera, etcétera, hasta que Noé entró en el arca. Dios mismo cerró la puerta del arca, vino el diluvio y todos perecieron. Entonces, para que no pase eso en el tiempo del fin, lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Estaban en sus diversiones, en sus pecados, en sus orgías, en sus concupiscencias, hasta que Lot abandonó la ciudad, fue sacado por los ángeles, vi azufre y fuego, y todos fueron destruidos. Así que esa es la advertencia que tenemos con Apocalipsis. Por eso es imperante que conozcamos este libro y no lo dejemos a un lado como un libro oscuro, como un libro incomprendido, sino que hagamos el esfuerzo por entenderlo y sacarle el máximo provecho. Soy Mario Rodríguez, originando esta enseñanza desde Colombia. Bienvenido, bienvenida. Ya comenzamos. Iniciamos el día de hoy el capítulo 5 del libro de Apocalipsis y aquí, como decía en la introducción, ya entramos en lo que tiene que ver con la semana 70 de las profecías de Daniel capítulo 9. Empezamos también con la parte final, que hay bastantes citas a lo largo de toda la escritura. Podemos encontrar en profetas incluso como Malaquías, incluso como Zacarías, como Isaías, Jeremías. En Salmos también hay bastantes citas al respecto. Entonces, toda la Biblia nos señalaba a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de la Biblia, de la creación y todo, absolutamente todo. Pero luego de Cristo Jesús, la palabra de Dios se enfoca en darnos luz sobre las realidades últimas. De manera tal que muchas veces leemos pasajes insertados dentro incluso de narraciones, escritos literarios poéticos,
que pareciera que no están apuntando hacia el fin, pero cuando hacemos una hermenéutica y exégesis al texto, nos damos cuenta que nos están señalando una realidad de los últimos tiempos. Vamos a hablar del tiempo del fin realmente. Hasta ahora hemos visto y entrado en un contexto que da principios para cómo debe dirigirse, cómo debe regularse y a dónde debería apuntar la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del fin. Pero acá ya vamos a centrarnos en las realidades últimas. Vuelvo y lo recalco para que tengas la certeza de haber visto los videos de las clases anteriores, de las enseñanzas anteriores. Si no lo has hecho, te invito a que pongas en pausa este video, vayas a la lista de reproducción de YouTube de este mismo canal y revises todos los videos anteriores. Tómate tu tiempo, han sido los más resumidos para que no vayamos tan allá en el tiempo y no pues gastemos demasiado tiempo en ellos. Sí, han sido súper resumidos para que podamos sacar el máximo provecho de los textos. Bueno, entonces una vez dicho eso, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en escatología bíblica y vamos a entrar en esta interpretación. Una vez dicho lo anterior, todas las citas que se mencionen, aparte del capítulo 5 de Apocalipsis, van a aparecer acá en la parte inferior para que tú puedas poner en pausa este video, ir a tu Biblia, a la aplicación de tu teléfono o a la página web que está también en la descripción de este video, donde tú puedes ir descargar tu Biblia de YouVersion para que tengas todas las versiones de la Biblia, tanto en inglés como en español, o también puedas descargar la aplicación o puedas consultarla en línea y puedas leer el pasaje para que tengas la concordancia y tengas también como un poco más de luz sobre el pasaje que estemos tratando. Como siempre digo, no podemos ir cita por cita, versículo por versículo, porque este video se podría hacer fácilmente 5 o 7 horas y no es el caso porque eso reduciría la cantidad de personas a las que se puede llegar. También van a aparecer imágenes a lo largo del video para que tú tengas como un concepto más práctico de la revelación o de la visión o de lo que se está hablando en el pasaje en cuestión. Diciendo eso, vamos a comenzar como siempre con la nueva traducción viviente y de soporte también vamos a tener la Reina Valera de 1960. Apocalipsis 5. El Cordero abre el rollo. La Reina Valera nos dice el rollo y el cordero. Versículo 1. Luego vi un rollo, hay un comentario que nos dice, o libro, ¿sí? Cuando se refiere a rollo es similar a como estamos viendo en la imagen. Es una manera no como hoy en día entendemos, ¿sí? Como hoy en día entendemos que tengo aquí en mis manos una Biblia pequeña, ¿sí? No es un libro de hojas foliado como hoy en día lo conocemos, no, es un rollo que en ese tiempo era la herramienta que se usaba para escribir o para dejar contratos o cualquier escrito que fuera necesario mantener en el tiempo. ¿Sí? Entonces así ha sido desde tiempo antiguo, pasando por la arcilla, pasando por las pieles, el papiro, todo esto hasta llegar a nuestro tiempo cuando usamos el papel. Entonces tengamos eso muy claro. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios Padre mismo, aquí vemos también al Padre y al Hijo, ¿sí? El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Cuando habla de 7 sellos, recordemos que el 7 es el número perfecto. Es el número que Dios usa y lo leímos en los capítulos anteriores donde habla de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? O los 7 aspectos del Espíritu Santo, entonces es el número perfecto. Acá vemos que este rollo está sellado con 7 sellos. Sucedió en el tiempo de que fue escrito Apocalipsis, más o menos en esos siglos, de que se elevaba un contrato, por ejemplo, una venta o compra de una propiedad, y ese rollo era sellado por los testigos, las personas con autoridad, tanto a nivel gubernamental como a nivel sobre la propiedad que estaba en cuestión, en negociación, se sellaba hasta que llegaba la persona. Recordemos que en ese tiempo, pues, si tú ibas de un lugar a otro, gastabas días, semanas o hasta meses para desplazarte, porque te tocaba pues a pie, a caballo, o de esta manera, pues no como hoy en día que vas en cuestión de horas de un lugar a otro de un país. En ese tiempo no se podía así. Entonces se sellaba, ¿sí? Las personas con autoridad, tanto como digo en la ciudad como sobre la propiedad que estaba en negociación, pues sellaban eso, los acuerdos, ¿sí? Lo que se había concretado, para que cuando la persona que llegaba, la dueña, la nueva propietaria o la nueva dueña,
Ella era la que podía desatar esos sellos y para desatarlos, romperlos, tenía que hacerlo en presencia de todos los que habían sellado. ¿Sí? De todos los que habían sellado, o en caso tal, un representante autorizado, ¿sí? También mediante carta o mediante escrito sellado, por quien hubiera sellado. Un ejemplo, yo pues vendo una propiedad, me reúno con las personas involucradas, acuerdo vender una propiedad, por ejemplo, una casa en la ciudad, dentro de las murallas. Me reunía con las autoridades que hacían sus veces de jueces o de ancianos de la ciudad y llegamos a un acuerdo de cómo se iba a vender, de cómo se iba a entregar a una persona que estaba en el extranjero, que estaba en un viaje, etcétera, etcétera. Se sellaba, si cada persona de autoría en el lugar sellaba el rollo, una vez se hubieran puesto los acuerdos de negociación de venta, se sellaba para el día tal del mes tal, se hacía esa entrega. Entonces la persona venía, la persona que había comprado o a quien yo le iba a ceder los derechos sobre esa propiedad, cuando esa persona llegaba, se anunciaba y se reunían todas las personas que habían estado presentes en la elaboración del documento, que ya estaba en este momento sellado generalmente con anillos o marcas que daban la señal de autoridad de las personas que habían sellado el rollo. Esa persona, solamente esa persona o yo en su presencia, ¿sí? Con los testigos podíamos romper los sellos o abrir los sellos y proceder a leer el documento, la formalización del documento, para luego ceder la titularidad o la propiedad, lo que fuera la persona, y listo, ya se daba por sentado, se daba por concluido, se finalizaba todo y ya, ¿sí? Se hacía, como se dice, el trueque, el trance, lo que fuera, el intercambio se concretaba en presencia de los testigos que habían sellado el documento. Acá vamos a ver algo espectacular en Apocalipsis. Vamos a ver que el que está sentado en el trono, que es el Padre, tenía un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, o sea, súper sellado de una manera perfecta. Con eso en mente, prosigamos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Cuando se habla debajo de la tierra, algunos interpretan que es las ciudades subterráneas, los pueblos que no conocemos, que viven dentro de la tierra. Generalmente no se refiere así en la interpretación más correcta. Se refiere a la tierra, sí, la tierra encima, y debajo se refiere al otro polo de la tierra o al otro extremo de la tierra como tal. Bien, para que tengamos ese concepto claro. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Sí, Juan empieza a llorar pues con esa amargura, no con esa tristeza, con esa angustia, porque bueno, no se pudo leer, no se puede abrir, no se puede ver lo que hay adentro de este libro. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Uno de los 24 ancianos, recordemos que lo hablamos en el capítulo anterior, que estaban en 24 tronos alrededor del trono celestial, del trono de Dios, ¿sí? Viene y habla con él y le manifiesta esto, que del linaje o la raíz de David, el linaje conforme a la sangre, ¿sí? Porque recordemos que a David le fue hecha la promesa de que siempre habría un descendiente suyo en el trono de Israel. Entonces aquí vemos a Cristo Jesús que está cumpliendo esa profecía y que David viene a ser de una u otra manera de su línea generacional según la carne, ¿sí? Un antepasado de Jesucristo en la línea de la carne. Recordemos, porque ya hablamos en capítulos anteriores de que Cristo es desde siempre y hasta siempre. Lo que vemos cuando Él vino al mundo es una encarnación de Jesucristo, ¿sí? Hecho hombre, pero no que haya nacido en ese momento. Él renuncia a toda su gloria, a toda su majestad, para volverse un siervo humilde y por consiguiente añadirnos y darnos a nosotros como regalo la vida eterna y la salvación. Una vez dicho esto, pues vemos acá que Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá.
Vuelvo y repito, aquí van a aparecer las citas. Si tienes curiosidad, quieres ampliar un poco más la panorámica sobre el texto, simplemente ponle pausa a este video y te vas a la cita y la lees para que nutras y te vas a sentir reconfortado o reconfortada cuando veas más luz sobre el pasaje que estamos hablando. ¿Por qué Jesucristo tiene ese derecho? Recordemos que Dios es totalmente justo, de manera tal que si el Cordero es el único que puede, es porque en la justicia de Dios es el único digno y merecedor de recibir el rollo, abrirlo y revelar lo que cada sello manifiesta. ¿Por qué? Recordemos que Cristo es el principio de la creación, o sea, por Él fue hecha la creación. Le fue dada la administración de este planeta, de este mundo, al hombre, si toda la creación, animales, bestias, peces, aves, lo que sea, fue dada bajo el dominio del hombre. Ahora, el hombre peca en el huerto del Edén y le da ese dominio de una u otra manera, ese gobierno, se lo da a Satanás y las tinieblas. ¿Sí? Pierde esa autoridad espiritual, aunque mantenemos todavía cierta autoridad por nuestra imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Cuando nos arrepentimos a Cristo Jesús, nuevamente es regresada la autoridad en Cristo Jesús. Como regalo, sí, como regalo. Pero fue Cristo quien redimió la creación por su sacrificio en la cruz. La creación cuando cayó se corrompió bajo el pecado, la maldad, sí, se volvió abominable para Dios. Pero cuando Cristo Jesús carga en él, en la cruz, todos los pecados, no solo de la raza humana, sino también lo que involucra directa e indirectamente la creación misma, ¿sí? Por eso él dice consumado es, y hay cambios a nivel no solamente espiritual, sino también físicos, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a maldición, todo este tema. Y la corona de espinas que le ponen a nuestro Señor Jesucristo es esa corona que representa la creación, redimir la creación. Sí, no solamente el ser humano, sino también la creación. Esto no incluye, obviamente, la parte angelical que desobedecieron y que, bueno, ya recibirán su retribución, como lo vamos a ver aquí a continuación en los siguientes estudios de Apocalipsis, sino la creación, la naturaleza, ¿sí? La parte natural de este mundo. Entonces, por eso al final vamos a hablar sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Porque va a tener ese derecho de redimirlo. Entonces, Cristo Jesús fue el que pagó el precio, el que se hizo hombre, pagó el precio en justicia sin haber pensado, sentido ni cometido pecado, pudo redimir no solamente la raza humana que crea en él, sí, en su obra finalizada en la cruz, sino también en la creación. Entonces acá vemos que él recibe ese derecho, es el título, llamémoslo así, el título de propiedad sobre la tierra, sobre la creación. ¿Sí? Lo que está tomando aquí Jesucristo es el título de propiedad. Por lo tanto, cuando tiene el título de propiedad en su mano, ya vemos que hay 24 ancianos alrededor del trono. Esos 24 ancianos se entiende, la palabra no lo dice, pero lo deja entrever, ¿sí? O sea, al hablarlo de esta manera no estamos confrontando la sana doctrina, estamos dando un poco como más de luz sobre el pasaje. Se entiende ver que algunos de los que están allí presentes alrededor del trono, ¿sí? Son redimidos por la sangre de Cristo, es decir, la iglesia, o al menos parte de la iglesia que está allí presente por lo mismo. Cuando Juan redacta Apocalipsis lo está enviando a unas iglesias que viven en un contexto, y él les habla en ese contexto para que puedan entender lo que él trata de comunicarles a través de la revelación de Apocalipsis. Entonces, si para abrir en el plano natural, en el plano humano que ellos se movían y ellos manejaban en su cultura, se hacía con los contratos de propiedad y títulos de propiedad, lo que acabo de decirles hace unos minutos, pues obviamente aquí vemos que él está reflejando que en el cielo va a ser algo similar. El Cordero va a recibir el rollo, sí, hagamos de cuenta que este es el rollo, recibe el rollo sellado con 7 sellos, y quienes están presentes son parte de los testigos, que harían parte de esos testigos que tienen algo que ver con la apertura de ese libro, y entre ellos obviamente debe estar la iglesia. Bien, continuemos. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos, ¿sí? Digno en justicia y verdad. Versículo 6. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu Santo.
en griego, que son los 7 espíritus de Dios. Acá nos dice en el versículo 6, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ¿sí? Como inmolado, según Isaías 53:7. Y en esa cita en Isaías nos dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Recordemos que lo hablé en unas clases anteriores. Acá está hablando aproximadamente 600 años antes de Jesucristo, y nos está profetizando lo que sucedería en Cristo Jesús en el tiempo en que Él fue crucificado. Ahora acá en Apocalipsis nos está hablando del tiempo del fin, cuando Él se manifiesta y puede, en su justicia y en lo que Él hizo, en su obra finalizada, tomar el rollo y desatar sus 7 sellos. Entonces ese cordero se entiende por el pasaje que se ve como si tuviera sangre, o sea, sangre en su cuerpo, en su piel. Se ve que fue sacrificado, está claramente representando a Cristo Jesús sin ninguna duda. Entonces él aparece en esa imagen. Recordemos que él ve imágenes que para nosotros son bastante extrañas, porque decir un cordero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, pues dice uno, no entiendo acá cómo así, o sea, como un monstruo desfigurado. No, se refiere a que hay una manifestación que Dios le muestra en este caso a Juan para que él narre a nosotros, pero generalmente cuando habla de cuernos y de ojos está simbolizando algo. Generalmente los 7 cuernos significa una autoridad completa, total y absoluta, o sea que Él es la autoridad suprema y máxima sobre toda la creación, tanto la creación de la naturaleza como la creación angelical. Ahí lo vemos en Cristo Jesús, que Él tiene toda autoridad también, aún manifestándose como cordero, pero también se le da el título del león, ¿sí? El león, porque aquí ya entra en la parte del juicio, ¿sí? Entra con la parte del juicio. Ya no va a verse como el cordero, el manso, el siervo, sino como rey de reyes y señor de señores, que viene a dar a cada uno el pago según sus obras. Entonces, él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, se acercó al trono y tomó el rollo de Dios Padre. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, o sea, se inclinaron, se arrodillaron. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y con tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En el capítulo anterior hablamos de los 24 ancianos. Y si vamos a la Reina Valera de 1960, en el versículo 9, 8, 9 y 10 nos va a decir lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí algunos teólogos dicen que al citar ellos mismos y decir, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, se refiere a que estas que están delante del trono pueden haber pertenecido a la humanidad, incluso a la iglesia, ¿sí? Incluso a la iglesia misma, ¿sí? Porque recordemos que el sacrificio de Cristo no solamente redimió de Él hacia adelante, sino que también redimió, como lo decíamos en los videos anteriores, a los que murieron con esa esperanza de que Él vendría un día para limpiar sus pecados,
¿sí? Abraham, los profetas, los patriarcas, todos ellos que murieron esperando a Cristo Jesús, a ellos también fueron limpiados sus pecados por la sangre del Cordero. Entonces ahí la palabra nos dejaría, prácticamente nos está diciendo eso. Entonces estos 24 ancianos se entiende por consiguiente que no hacen parte de la angelología normal, o sea, no son ángeles normales, ¿sí? Creados por Dios, sino que hacen parte de la creación de este mundo, según lo que nos da a entender directamente la misma Biblia. Entonces lo importante es que están ahí, están presenciando todo, adoraron al Padre y adoran ahora al Hijo Jesucristo, al Cordero inmolado, ¿sí? Y le dan honor y le dan gloria y le cantan ese cántico nuevo. Entonces, dice además, entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Versículo 11 de la Reina Valera nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, ángeles por cantidades. Algo bárbaro, bárbaro. O sea, alineados en forma como escuadrones de guerra. No sé si ustedes han visto alguna vez los desfiles militares de potencias mundiales como Rusia, como China. O sea, imagínate eso elevado a la potencia, ¿sí? Algo muchísimo más, en un orden perfecto, en un coro perfecto, en un brillo de gloria perfecto, en una sintonía perfecta, algo realmente maravilloso, algo asombroso, algo que deja sin palabras. Entonces decían, ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. ¿Se dieron cuenta? 7 veces, volvemos y lo repetimos, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Perfección. Perfección. Quiere decir que el Hijo, en cuanto a gloria, honra, honor, dignidad, es igual al Padre. Y esto destruye totalmente argumentos de religiones y de sectas y denominaciones que dicen que Cristo fue creado o que Cristo es un arcángel como es Miguel, que muchas religiones dicen que Miguel es el mismo Jesucristo y viceversa. Eso queda totalmente destruido en esta revelación espiritual, en esta revelación de la gloria de Cristo Jesús. Es perfecto y recibe los mismos atributos del Padre en cuanto a poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. Entonces, para que tengamos claro, por eso Apocalipsis también es un libro que afianza la doctrina y nos deja ver la verdad y la realidad de lo que debemos entender, que debemos creer y hacia dónde debemos apuntar. Por eso es muy importante que puedas seguirme a lo largo de todo este estudio, desde la primera clase hasta el último, desde la clase alfa hasta la clase omega. Bien. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban. Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Aquí entrelaza, por si hay dudas todavía en tu mente, tu corazón, aquí entrelaza la creación y alaba al Padre y al Hijo en un igual nivel de gloria, honor y dignidad. Bien, eso tengámoslo muy claro y tengamos cuidado con a veces falsas interpretaciones al respecto. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Entonces, en contexto y en resumen del capítulo 5 de Apocalipsis, nos está hablando de la manifestación de Cristo Jesús como el linaje de David, que por haber sido hecho hombre y haber cumplido las profecías y haber consumado su sacrificio, su obra finalizada en la cruz, recibe el poder, la autoridad, la facultad, el dominio, el señorío, la gloria y la dignidad
de tomar, no solamente tomar el rollo de la mano del Padre, de la mano del que está sentado en el trono, sino también la autoridad y la justicia para poder romper sus 7 sellos. Recordemos, como ya lo dije, que ese rollo representa de manera casi sin duda el título propiedad de la creación de esta tierra. Entonces, él recibe ese título y en presencia de los testigos, que son solamente el Padre, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, la disposición para empezar a romper los sellos porque ellos son los testigos. Y ellos se descarta que sean ángeles porque dice que nos has redimido de la tierra, ¿sí? De los linajes, tribus, pueblos, lenguas y naciones. O sea, no solamente de un pueblo, ojo acá, no solamente de una nación, sino del mundo entero. Los has redimido para Dios, para su trono, y los ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes si tú también has creído en el mensaje y la promesa y la esperanza en Cristo Jesús. Has puesto en Él tu fe y tu convicción en Él. También haces parte de esos que hemos sido redimidos para Dios y para su trono. Pero aquí hay unos explícitamente que serían 24 ancianos que fueron redimidos de la tierra para Dios su trono, están en su presencia, y al tener tronos también, quiere decir que también están puestos en autoridad. Recordemos que en el tiempo del fin, más adelante lo vamos a ver en profundidad, también van a haber hombres gobernando en cuerpo glorioso, obviamente, cuerpo inmortal, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que van a estar gobernando la tierra. Bien. Entonces vemos acá que ya inicia el tiempo del fin. Ya Juan está en el cielo, ¿sí? Ya no está desde la tierra viendo, sino que está en el cielo. Recordemos, en el capítulo anterior fue llamado al cielo. Está viendo toda esta visión gloriosa. Está viendo al Padre y al Hijo y a la presencia también del Espíritu Santo en medio de los testigos, de millares y millones de ángeles que cantan y dan gloria, honor, dignidad y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allí en ese lugar en el cielo, ¿sí? Y se prepara y se enfila lo que será ya la ejecución de los juicios sobre la tierra. Ya se está el preludio para venir los juicios sobre la tierra, para venir el castigo sobre la tierra, para venir lo que Dios ha determinado que ha de venir para dar fin a este mundo tal como lo conocemos. Así que si hasta aquí este estudio, esta enseñanza te ha gustado, por favor no dejes de darle me gusta, dejar tu pregunta, tu comentario, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones en todas para que te lleguen las notificaciones cuando se suban videos nuevos. Y gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Dios nos bendice en Cristo Jesús. Amén.